de las más conocidas de la Biblia y se encuentra principalmente en el libro de Génesis, capítulos 18 y 19. Sin embargo, no es solo una historia de destrucción, es un estudio de casos sobre ética, justicia divina y las consecuencias del pecado. Hoy profundizaremos en una de las historias más intensas e intrigantes de la Biblia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida en estas ciudades y, sobre todo, por qué Dios las destruyó tan drásticamente? Prepárate, porque en este video descubriremos 7 razones bíblicas que explican el fin de estas sociedades y extraemos lecciones poderosas para nuestros días. ¿Cómo era la vida en Sodoma y Gomorra? Para comprender la magnitud del acontecimiento, necesitamos profundizar en los distintos niveles del texto bíblico. Sodoma y Gomorra formaban parte de un grupo de ciudades ubicadas en la región del Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Génesis 13:10. Este lugar era fértil antes de su destrucción, siendo comparado con el Jardín del Edén por su belleza y riqueza natural. Lot alzó la vista y vio todo el Valle del Jordán, que estaba bien regado por todas partes, como el huerto del Señor. Génesis 13:10. La fertilidad de la tierra proporcionaba abundante alimento, abundante agua, un ganado próspero y un comercio próspero. Era un centro estratégico para el flujo de bienes, lo que favorecía su riqueza. En otras palabras, Sodoma y Gomorra no eran ciudades pobres ni olvidadas, sino sociedades opulentas y desarrolladas, llenas de comodidades. Sin embargo, esta prosperidad material engendró orgullo, arrogancia y autosuficiencia. La abundancia los llevó no a la gratitud a Dios, sino a la explotación, el placer excesivo y la indiferencia espiritual. El texto ya nos da una pista de lo que estaba por venir. Ahora bien, los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores contra el Señor en gran manera. Génesis 13:13. Este versículo inicial ya marca el tono de la narración. La maldad no era la excepción, sino la regla. La narración de Ezequiel 16:49-50 nos ofrece una de las descripciones más claras y detalladas de la vida en Sodoma. Este texto, aunque posterior, es un análisis profético inspirado por Dios, que resume los pecados de esa sociedad. Nos ofrece una perspectiva desde dentro, que va más allá de lo que Génesis nos muestra directamente. Mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Soberbia, abundancia de pan y prosperidad hubo en ella y en sus hijas, pero no tendió la mano al pobre y al necesitado. Fueron soberbias e hicieron abominaciones delante de mí, por tanto, las quité, como has visto. Desglosemos estos elementos para comprender la profundidad de la vida en Sodoma. La riqueza generaba un sentido de superioridad y autosuficiencia. No se consideraban dependientes de Dios ni de nadie más. El orgullo las cegó ante su propia pecaminosidad y la necesidad de arrepentimiento. Creían que sus propias manos los habían enriquecido. Vivían en una sociedad de abundancia, sin preocuparse por la subsistencia. La prosperidad material, en lugar de ser una bendición, se convirtió en una maldición. El exceso de recursos los condujo a la ociosidad y a una búsqueda insaciable de placeres e indulgencias. La sociedad de Sodoma, a pesar de su riqueza, carecía de compasión. No respetaban la justicia social. La prosperidad se concentraba en manos de unos pocos y los marginados eran ignorados u oprimidos. Esta falta de misericordia demuestra una falla fundamental en su relación con los demás, que es un reflejo de su relación con Dios. Estas ciudades son conocidas principalmente por sus pecados sexuales e inmoralidad. El término abominaciones en Ezequiel y pecadores en Génesis abarca una variedad de pecados morales. Aunque el acto en Génesis 19 es un intento de violación en grupo, la vida en Sodoma estaba marcada por una cultura de inmoralidad. La narrativa bíblica no ofrece una lista exhaustiva, pero los profetas, como Ezequiel e Isaías, y otros libros, como Judas, nos dan pistas de que la corrupción era sistémica y profunda. La cultura de la ciudad se basaba en la satisfacción egoísta de los deseos, por muy destructivos que fueran. La vida en Sodoma y Gomorra era, por lo tanto, una sociedad de contrastes, económicamente próspera, pero moralmente en bancarrota. La hospitalidad,
un valor sagrado en el antiguo Oriente Medio, estaba completamente ausente. En lugar de acoger al extranjero, lo trataban con violencia y hostilidad. Esta falta de hospitalidad, un tema recurrente en la historia de Génesis 19, simboliza su completa deshumanización y egoísmo. Las 7 razones por las que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un acto impulsivo, sino el resultado final de un proceso de degeneración moral que había llegado a su punto máximo. La narración de Génesis 18 muestra que Dios, en su justicia, estaba dispuesto a perdonar las ciudades si hubiera tan solo 10 justos. La ausencia de tan pocos justos muestra la profundidad de la corrupción. A continuación, se presentan 7 razones bíblicas para la destrucción, basadas en Génesis y otros textos que hacen referencia al evento. 1. Malicia e iniquidad generalizada. Génesis 13:13. La primera y más fundamental razón es que la sociedad de Sodoma era intrínsecamente malvada. Génesis 13:13 no deja lugar a dudas. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecadores contra el Señor en gran manera. Esta maldad no se limitaba a unos pocos individuos, sino que era la característica dominante de la cultura. Pecaron abiertamente y sin remordimientos, desafiando abiertamente la autoridad de Dios. La maldad estaba arraigada en la estructura social y moral de la ciudad. 2. Falta de hospitalidad y violencia contra el extranjero. Génesis 19:4-9. Uno de los pecados más impactantes de la narración es el intento de violación en grupo por parte de los hombres de la ciudad que rodearon la casa de Lot, exigiendo que Lot entregara a sus invitados, los ángeles, para que los conozcamos. La palabra hebrea yada, traducida como conocer, en este contexto, tiene una connotación sexual violenta e invasiva. Esta actitud constituye una grave violación de una norma social y religiosa fundamental. La negativa a acoger y proteger al extranjero fue una señal de completa degradación moral y desprecio por la vida humana. 3. Arrogancia y prosperidad sin gratitud. Ezequiel 16:49. Como vimos en Ezequiel, la prosperidad de Sodoma generó un orgullo excesivo. Vivían en plena comodidad y abundancia de pan, pero esto los llevó a un sentimiento de autosuficiencia que los alejó de Dios. No glorificaron a aquel que les dio tierras fértiles y bienes materiales. La arrogancia es un pecado que precede a la caída, y en el caso de Sodoma, fue la raíz de muchas otras iniquidades. El orgullo les hizo creerse superiores a cualquier ley, humana o divina. 4. Indiferencia hacia los pobres y los necesitados. Ezequiel 16:49. Junto con la arrogancia, la falta de compasión fue una razón crucial. La Biblia nos enseña repetidamente que cuidar de los pobres y oprimidos es señal de justicia y fe genuina. La indiferencia de Sodoma hacia los necesitados demuestra que sus riquezas se utilizaban para el placer egoísta, no para el beneficio de la comunidad ni para la práctica de la justicia. Esta falta de misericordia demuestra una perversión total de los valores que Dios estableció. 5. La práctica de abominaciones. Ezequiel 16:50. El término abominaciones en Ezequiel 16:50 es amplio y abarca una variedad de pecados. El pecado sexual, incluyendo la homosexualidad en un contexto de violencia y opresión, es el más notable, pero el término abominaciones abarca una gama de prácticas moralmente detestables a los ojos de Dios, probablemente incluyendo la idolatría y otras transgresiones de la ley divina. Esta práctica de abominaciones estaba tan extendida que se convirtió en la norma social, sin vergüenza ni arrepentimiento. Judas 1:7 dice: así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 6. Falta de arrepentimiento y rebelión abierta contra Dios. Génesis 18:20-21. El pecado de Sodoma no era un secreto. El clamor de Sodoma y Gomorra había llegado al cielo. Génesis 18:20.
Esto significa que la iniquidad de las ciudades era tan grande que clamaba justicia. Dios no actuó sin pleno conocimiento de la situación. Su descenso para investigar el pecado demuestra su método de justicia. Juzga no basándose en rumores, sino en una investigación exhaustiva. El hecho de que no hubiera 10 justos que intercedieran demuestra que no hubo un remanente que se arrepintiera ni clamara a Dios. Toda la sociedad, con excepción de Lot y su familia, estaba en abierta rebelión. 7. Corrupción que alcanzó su punto máximo. 2 Pedro 2, 6, 8. El Nuevo Testamento también habla de la destrucción de Sodoma, y en 2 Pedro, la historia se usa como ejemplo de juicio para los malvados que han de venir. 2 Pedro 2, 6. El apóstol Pedro describe la vida de Lot en Sodoma diciendo que era justo y que su alma justa era atormentada día tras día por las malas obras que veía y oía. 2 Pedro 2:8. Esto sugiere que la maldad no era un suceso aislado, sino una ley de la ciudad que atormentaba los corazones de quienes buscaban la justicia. La destrucción era, por lo tanto, la única respuesta posible a una sociedad que había llegado al límite de su propia corrupción. El pecado se había vuelto tan profundo y generalizado que la única solución justa era el juicio. La destrucción no era solo un castigo, sino la eliminación de una fuente de pecado que corrompía la tierra. Conclusión. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato histórico, es una advertencia eterna. Su destrucción es un claro ejemplo de la justicia de Dios y de las consecuencias del pecado. Aunque las ciudades fueron destruidas hace milenios, las lecciones que nos enseñan son atemporales. La prosperidad material no es señal de bendición espiritual. Al contrario, si no se gestiona con gratitud y humildad, la riqueza puede conducir a la arrogancia y la autocomplacencia. La indiferencia hacia el prójimo es un pecado grave. La Biblia nos llama a amar a Dios y al prójimo, y la historia de Sodoma nos recuerda que el egoísmo y la falta de compasión son detestables a los ojos de Dios. La falta de arrepentimiento conduce al juicio. La historia de Sodoma muestra que Dios es paciente y paciente, pero su paciencia tiene un límite. Cuando el pecado se vuelve la norma y no hay arrepentimiento, el juicio es inevitable. El pecado, cuando se extiende, destruye la sociedad. La corrupción moral de Sodoma no se limitó a un solo pecado, sino a toda una cultura depravada que finalmente condujo a su propia caída. Sodoma y Gomorra no son solo historias antiguas, son una advertencia profética. Jesús dijo, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28, 30. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades. ¿Estamos construyendo una sociedad basada en valores de amor, justicia y compasión, o estamos repitiendo los mismos errores de Sodoma y Gomorra? La historia nos invita a examinar nuestra conciencia y a volver a la justicia y la rectitud que agradan a Dios. La destrucción de Sodoma es, en última instancia, un recordatorio de que el juicio de Dios es real.